¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos hablando de las propiedades cinéticas de los soles y la propiedad cinética que nos hace falta ver es la sedimentación. Entonces, hoy vamos a ver sedimentación de suspensoides. Entonces, suspensoides nos estamos refiriendo a soles, nos estamos refiriendo a partículas sólidas dentro de un medio fluido. Ok, entonces, comenzamos. Aunque las dispersiones coloidales son muy estables por periodos largos de tiempo, aún así tienden a sentarse lentamente, a sedimentarse lentamente bajo la influencia de la gravedad. Entonces, los soles son muy estables por periodos muy largos de tiempo, incluso hasta años. Aún así, aunque sean muy estables, con el paso del tiempo sí va a haber sedimentación. Se van a sedimentar con el paso del tiempo. La tasa de sedimentación usualmente se puede seguir fácilmente, se puede medir fácilmente y a través de esta tasa de sedimentación es posible obtener las dimensiones y las masas de las partículas suspendidas. Tasa de sedimentación, se puede medir, y a partir de esto se puede obtener, es posible obtener tamaño y masa de las partículas. Y vamos a ver cómo es posible hacer esa relación entre la tasa de sedimentación y el tamaño y masa de las partículas. Entonces, para eso vamos a considerar un contenedor como el que se muestra aquí en la figura 21.3. Este contenedor contiene una fase dispersa de densidad ρ, es decir, la fase dispersa, las bolitas, fase dispersa, tiene densidad ρ. La fase dispersa tiene densidad ρ, que está suspendido en un medio de densidad ρ sub m. Entonces el medio lo voy a poner aquí de azul. El medio tiene densidad ρ sub m, densidad medio, y viscosidad de eta. Entonces tenemos la densidad de la fase dispersa, la densidad del medio y la viscosidad del medio. Ok, lo primero que va a pasar es que si tenemos el caso que ρ sea mayor que ρ sub m, es decir, la densidad de la fase dispersa es mayor que la densidad de la fase continua, del medio dispersante, entonces las partículas se asentarán. Si pasa esto, partículas se asentarán, se sedimentarán. Si ρ es menor que ρ sub m, si la densidad de la fase dispersa es menor que la densidad del medio, las partículas se van a ir hacia arriba, partículas flotarán con el pasar del tiempo. Ahora, cualquier partícula de radio r que tienda a asentarse por los efectos de la gravedad sentirá una fuerza de oposición debido a las fuerzas de fricción del medio. El radio de la partícula lo vamos a llamar r. Radio partícula es igual a r. Y como les digo, bajo estas condiciones las partículas van a sentir
dos fuerzas principales. Una va a ser la gravedad. Gravedad tiende a sedimentar a la partícula. Tiende a sedimentar a la partícula. Y la partícula, la otra fuerza por la que se va a ver influenciada es una fuerza de fricción del medio. Fuerza de fricción del medio que se opone a la gravedad. Y esa fuerza de fricción del medio que se opone a la gravedad pues va a estar relacionada con esta viscosidad del fluido. Ok, entonces esas son las dos fuerzas que están interactuando principalmente en cada partícula dentro de nuestra dispersión coloidal, de nuestro Sol. Cuando se establece un equilibrio entre estas dos fuerzas, una partícula esférica caerá de acuerdo con la ley de Stokes. Entonces, cuando tenemos un equilibrio de estas dos fuerzas, entonces la partícula caerá de acuerdo a la ley de Stokes. Con una velocidad constante, la ley de Stokes, con una constante dada por la siguiente ecuación. Aquí notemos, algo que hay que notar es que vamos a decir que el eje vertical es el eje X y un elemento infinitesimal de esa distancia X va a ser el diferencial de X. Va a ser, como quien dice, un cachito de X va a ser diferencial de X. Porque ahorita vamos a integrar la ecuación para algo parecido a lo que hicimos con las velocidades de reacción, para ver el cambio de posición de la partícula, no nomás la velocidad, sino para ver el cambio de posición de la partícula. Entonces la distancia, la posición de la partícula va a ser, en el eje vertical va a ser X. Y entonces, como les digo, la velocidad con la que cae la partícula va a estar dada por esta ley de Stokes. Va a caer con una velocidad constante dada por la siguiente ecuación. Si quieren ver un poquito más de dónde sale esta ecuación, viene en el capítulo 1 del libro que les pasé por WhatsApp. Si les interesa, pueden revisar ya un poquito más de esto de la ley de Stokes y de dónde sale la ecuación que voy a escribir aquí. Entonces, la velocidad con la que cae una partícula va a ser igual a velocidad igual a 2 veces el radio de la partícula al cuadrado por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aceleración de gravedad. Multiplicado por ρ menos ρ sub m. Si ven por aquí, los que llevaron también la materia de física recreativa, esta parte de aquí se parece un poco cuando vimos a lo de la flotación con lo de Arquímedes. G y las densidades. He dividido todo esto entre 9 veces eta. Entonces, como vemos, la velocidad es proporcional a la gravedad y es inversamente proporcional a la viscosidad. Es decir, entre más viscosidad haya, más lento va a caer, y entre más gravedad hay, bueno, la gravedad es constante, pero si nos pudiéramos ir a un planeta con mayor gravedad, a mayor gravedad la velocidad incrementaría. También podemos ver que a mayor radio, el radio es directamente proporcional a V, a mayor radio también va a aumentar la velocidad con la que cae la partícula. Lo mismo si la densidad, entre más grande sea la densidad de la partícula comparada con la del medio,
también la velocidad con la que va a caer va a ser mayor. Ok. Entonces, esta es la ley de Stokes que nos dice la velocidad con la que cae una partícula. Esta velocidad es una velocidad constante dada los valores de todas estas variables de acá. Ok, entonces si conocemos los valores del lado izquierdo, pues conocemos la velocidad con la que cae la partícula. Pero no nomás queremos conocer la velocidad, sino que también queremos conocer el cambio de posición, es decir, x2 menos x1. Si tuviéramos acá en el dibujo, queremos ver si este de aquí es x1, este de acá es x2, o si por ejemplo este de aquí fuera x1 y acá abajo fuera x2, queremos conocer este desplazamiento, cuánto se desplaza la partícula. Porque esa medición también nos va a ayudar a través de ese desplazamiento de la partícula, a través de esa medición de la sedimentación, obtener las masas y obtener el tamaño, el radio de las partículas. Ok, entonces vamos viendo esto del desplazamiento, del cambio de posición. Entonces, como vimos también cuando vimos velocidad de reacción, para cualquier instante dado, un instante en el tiempo, para cualquier instante en el tiempo podemos escribir, deja escribir esto, para un instante dado podemos escribir que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta es la definición de velocidad. Cuando vimos velocidad de reacción era el cambio de concentración, en este caso es el cambio de posición, pero matemáticamente significan lo mismo, es un cambio de algo, en este caso posición, con respecto al tiempo. Aquí va a ser cómo cambia la posición de la partícula, x1, x2, con respecto al tiempo. Y entonces voy a sustituir esta velocidad, la voy a sustituir aquí, y me queda que derivada de x con respecto al tiempo es igual a 2r cuadrado por g por ρ menos ρ del medio entre 9 veces la viscosidad eta. Y entonces otra vez esto que tengo aquí, como habíamos visto también anteriormente cuando vimos velocidad de reacción, esto que tengo aquí es una ecuación diferencial. Y bueno, una ecuación diferencial me relaciona ciertas cantidades, como las que tengo acá, con una tasa de cambio. Si yo integro esta ecuación, hay diferentes métodos. Esta es muy sencilla de integrar, es con el método que integramos también en el capítulo de velocidad de reacción, método de separación de variables. Si yo integro esta ecuación diferencial, voy a obtener una ecuación que me va a decir cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer eso para encontrar una ecuación que me diga cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Como les digo, esta ecuación diferencial es muy sencilla y se puede resolver por separación de variables, es decir, pasar todas las x a un lado de la ecuación y pasar todas las t al otro lado de la ecuación. Recordemos también que los diferenciales se pueden tratar, no es tan así en el sentido estricto de las matemáticas, pero de forma general los podemos tratar como si fueran números, los podemos pasar multiplicando y pasar dividiendo para despejar, como hacemos con las ecuaciones algebraicas normales. Entonces voy a multiplicar por dt ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo dt con dt es 1, se eliminan. Y me queda dx es igual a 2 veces el radio al cuadrado por la aceleración de la gravedad por densidad de la partícula menos densidad del medio dividido entre 9 veces la viscosidad. Todo eso multiplica al diferencial de tiempo dt. Diferencial de tiempo dt quiere decir que es un cachito muy chiquito de tiempo. Y pues bueno, aquí directamente ya podemos integrar porque en toda esta parte nada depende del tiempo y pues acá nomás tengo la x. Entonces es una integral muy sencilla. Voy a integrar desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2.
en el tiempo t1 la posición va a ser x1 y entonces en el tiempo t2 la posición va a ser x2 y entonces voy a integrar el cambio de posición desde la posición x1 hasta la posición x2. Recuerden que aquí muy simplemente, muy sencillo, la integral de dx o la integral de dt simplemente es x más una constante de integración o t más una constante de integración. Si en el caso de la integral definida, pues voy a tener que la integral de dx va a ser igual a x evaluada entre los límites de integración. Entonces es lo que tengo aquí, tengo una integral definida entre dos límites de integración, entonces me queda de este lado x, que tengo que evaluar entre x1 y x2, es igual a 2 veces r cuadrado por g por rho menos rho m entre 9 veces eta, que multiplica a tiempo 2, perdón, me salté un paso, que multiplica al tiempo evaluado desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Y pues ya simplemente evalúo esos tiempos y me va a quedar x2 menos x1. Recuerden que esta evaluación es hacer este evaluado en este punto menos este evaluado en el punto de abajo. Entonces me queda simplemente x2 menos x1, es decir, el cambio de posición, posición 2 menos posición 1, va a ser igual a 2 veces el radio al cuadrado por g por densidad menos densidad del medio, dividido entre 9 veces eta, que multiplica igual el tiempo evaluado en el tiempo 2 es tiempo 2 menos el tiempo evaluado en el tiempo 1 es tiempo 1. Y bueno, esta ecuación me dice cómo cambia la posición de la partícula con respecto al tiempo. Aquí hay un cambio de tiempo, aquí hay un cambio de posición de la partícula. Si yo mido un intervalo de tiempo, por decir algo, desde tiempo 0, desde tiempo 1 igual a 0 hasta tiempo 2 igual a 5, en esos 5 segundos voy a poder medir o saber cuánto va a ser el desplazamiento entre la posición 1 y la posición 2. Sí, conozco las otras valores de mi partícula, la densidad y del medio. La densidad del medio, densidad de la partícula y viscosidad del medio. Entonces tenemos una ecuación que me relaciona posición, cambio de posición con cambio de tiempo. Entonces si conocemos rho, si conocemos rho m, si conocemos eta y medimos, si conocemos las densidades, la viscosidad y medimos tiempo 2 y tiempo 1 y también medimos el cambio de posición x2 y x1, entonces podríamos calcular, R. Es decir, si conocemos si conocemos, bueno, G lo conocemos, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si conocemos la densidad de la partícula, la densidad del medio, la viscosidad, y si además de eso nosotros hacemos un experimento en el que medimos el cambio de posición en cierto intervalo de tiempo, entonces en base a eso de esta fórmula podemos despejar la R y saber cuánto mide el radio de la partícula. Entonces, mediante estos métodos de la sedimentación, podríamos calcular el tamaño de las partículas. Para eso nos sirve esta fórmula. Una vez que se conoce el radio, una vez conociendo el radio de la partícula, entonces podemos calcular la masa, de la partícula. La podemos calcular a través de que la masa de la partícula es igual a volumen por densidad. Acuérdense que densidad es igual a masa entre volumen, entonces masa, despejamos de ahí masa es igual a volumen por densidad. Y pues yo estoy diciendo que conozco la densidad de la partícula,
Y si considero que son partículas esféricas, si son partículas esféricas, entonces el volumen sería 4/3 de pi, 4/3 de pi por radio al cubo. Y entonces la masa sería 4/3 de pi por radio al cubo. Estoy sustituyendo este volumen aquí por la densidad. Entonces, si conozco los valores que mencioné aquí y mido tiempo y cambio de posición, puedo calcular R, es decir, el tamaño de la partícula, y una vez calculando R, puedo calcular la masa de la partícula a través de esta fórmula y considerando que las partículas sean esféricas. Ok, entonces, bueno, así puedo calcular la masa de cada partícula. Y después, si tengo la masa de cada partícula, puedo calcular la masa molar a través de simplemente multiplicar por número de moles. La masa molar va a ser igual a número de Avogadro multiplicado por la masa de cada partícula. Número de Avogadro en partículas por mol. Partículas por mol son las unidades del número de Avogadro. Masa de cada partícula en gramos o kilogramos. Sería kilogramos por partícula. Y entonces la masa molar pues me va a dar kilogramos sobre mol. Partículas de arriba se van a cancelar con partículas de acá. Y me va a dar kilogramos sobre mol. Es la masa molar, como ya sabemos. Ok, entonces acabamos de ver cómo con esta ley de Stokes, integrándola para tener las posiciones en función del tiempo, puedo calcular a través de experimentos el radio de la partícula, puedo calcular la masa de la partícula y puedo calcular la masa de un mol de partículas. Ok, entonces eso es utilizando la sedimentación por gravedad. Aquí estamos considerando el caso de que estamos dejando sedimentar el Sol. Sin embargo, como mencionamos al principio, los coloides son muy estables y el proceso de sedimentación es muy lento, por lo que obtener información mediante el método anterior es poco práctico. Todo este método anterior se puede obtener información, pero es poco práctico. Porque la sedimentación es muy lenta y los experimentos que tendríamos que hacer tendrían que durar mucho tiempo. Entonces sería pues pérdida de tiempo y dinero hacer experimentos tan tardados. Entonces, ¿qué podemos hacer para agilizar el proceso? El proceso de sedimentación se puede acelerar utilizando ultracentrífugas o ultracentrifugadoras. Se puede acelerar el proceso con ultracentrífugas o ultracentrifugadoras. Es lo mismo. Al usar estas centrífugas o centrifugadoras, lo que estamos haciendo es sustituir los efectos de la gravedad por la fuerza centrífuga. Sustituir aceleración de G por aceleración centrífuga. Y para hacer esto lo que se hace es que se hacen girar las dispersiones coloidales en celdas colocadas dentro de rotores especiales y bajo estos dispositivos se han logrado aceleraciones de hasta 1 millón de veces
la aceleración de la gravedad. Entonces, con las ultracentrífugas podemos generar hasta 1.000.000 de veces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplicado 1.000.000 de veces G. Entonces aceleraríamos el proceso muchísimo y nuestro experimento va a ser mucho más rápido. Entonces voy a hacer aquí un esquema muy sencillo de lo que se hace. Tenemos un rotor y en la parte externa del rotor, yo me imagino que a lo mejor ustedes ya han visto alguna centrífuga, o si no, a lo mejor la van a ver ahí durante su carrera en algún laboratorio. Y bueno, esto solo es un esquema. Tenemos una celda aquí donde tenemos nuestra dispersión coloidal y esta celda se va a poner a rotar, por ejemplo, en esta dirección. Y hay una distancia X desde el centro del rotor hasta el punto donde estamos midiendo la velocidad, la aceleración centrífuga. Y lo vamos a hacer girar con una velocidad angular, es decir, con una velocidad de rotación, velocidad angular, que vamos a llamar omega, es como una W, pero esta es la omega minúscula de las letras griegas. Vamos a hacerlo girar con una velocidad angular que vamos a llamar omega y que se va a medir en radianes por segundo. La velocidad angular las medimos en radianes por segundo. Y bueno, al hacer, bueno, y podemos medir los cambios de posición aquí de las partículas, X1 y X2, por ejemplo, porque se han diseñado métodos ópticos para poder medir esto sin tener que detener la centrífuga. Es decir, tenemos aquí algún tipo de cámara que nos va a permitir captar ese movimiento de la partícula, que está colocado con la centrífuga misma, y no tenemos que parar la centrífuga para hacer esa medición. Entonces, bueno, esto de la aceleración centrífuga, lo que pasa es que si ponemos nuestro sistema de referencia aquí, X, Y, Z, lo que sentiríamos adentro de la centrífuga va a ser una aceleración. Gira para acá. Lo que vamos a sentir dentro de la centrífuga va a ser una aceleración en esta dirección, como quien dice, hacia el suelo de la celda. Aceleración centrífuga. Eso, no los quiero confundir con esto, eso es, la aceleración centrífuga existe si nos ponemos nuestro sistema de referencia en la celda que está girando. Es como cuando vamos adentro del carro y damos vuelta y sentimos que nos empuja hacia un lado del carro, eso sería una aceleración centrífuga cuando estamos dentro del carro. Cuando medimos el movimiento desde afuera del carro, entonces sería una aceleración centrípeta, pero bueno, de momento no quiero meterme a eso. Ahorita lo importante es recordar que la partícula dentro de la celda que está girando va a sentir una aceleración hacia el suelo de esa celda. Esa aceleración la vamos a llamar aceleración centrífuga y esa aceleración va a estar dada por la multiplicación de la velocidad angular de nuestra ultracentrifugadora multiplicada, perdón, al cuadrado, multiplicada por la distancia desde la distancia X, desde el eje de rotación, es decir, desde este punto hasta donde está nuestra partícula o donde está nuestra celda. Esa va a ser la aceleración centrífuga. Omega al cuadrado, velocidad angular, multiplicada por la distancia que hay entre el centro, el eje de rotación y la celda donde tengo mi dispersión coloidal. Y como les digo, lo que hacemos simplemente va a ser sustituir G por la aceleración centrífuga, porque las dos son aceleraciones. G también es una aceleración, G es una aceleración que sentimos hacia abajo, y al hacer una centrífuga como esta, estamos simulando G. Es como que esta aceleración centrífuga fuera G. Como les dije, la partícula siente una fuerza de aceleración
hacia el suelo de la celda. Si nosotros estuviéramos en una celda de este tipo, sentiríamos una aceleración hacia nuestros pies, que sería prácticamente lo mismo que sentimos en bajo la influencia de la gravedad. Sentimos una aceleración hacia el suelo. Ok, entonces vamos a sustituir G por, vamos a sustituir G por omega cuadrado X. Es decir, estamos simulando la aceleración G con omega cuadrado X, pero no solo la estamos simulando, sino que la estamos haciendo mucho más grande para que nuestro experimento, en vez de durar mucho tiempo, dure poquito tiempo. Al incrementar el valor de esa fuerza que va a hacer que se sedimenten las partículas. Ok, entonces en nuestra ecuación de la ley de Stokes vamos a sustituir esa cantidad. Dx entre dt. Ojo, la voy a sustituir desde... No la puedo sustituir aquí todavía, directamente, perdón. No la puedo sustituir aquí directamente porque aquí ya integré. La tengo que sustituir desde la ley de Stokes, desde acá. Porque si se fijaron, la nueva aceleración es omega cuadrado x y esta x sí es la misma variable que el diferencial de x. Entonces, va a influenciar a la hora de que yo haga mis integrales para encontrar la ecuación de posición con respecto al tiempo. Entonces, por eso la tengo que sustituir en la ley de Stokes. Entonces, dx entre dt es igual a 2 veces el radio al cuadrado por omega cuadrado por x. Esta es nuestra aceleración. Esto es lo que hace que la partícula se sedimente. Multiplicado por lo mismo que teníamos, ρ menos ρm, dividido entre 9 veces eta, que es la viscosidad. Esta también se puede resolver por separación de variables. Lo que voy a hacer es primero multiplicar por dt ambos lados de la ecuación. Me queda dx es igual a 2r cuadrado omega cuadrado x ρ menos ρm entre 9 eta por dt. Y necesito que que las variables iguales estén del mismo lado. Entonces voy a dividir x entre ambos lados, en ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, x entre x es 1, se eliminan. Y me queda del lado izquierdo, dx entre x es igual a 2r cuadrada omega cuadrada ρ menos ρm entre 9 eta por dt. Y ya tengo separadas mis variables, tengo todas las x de este lado y tengo todas las t del otro lado. Ya puedo integrar. Voy a integrar nuevamente. Bueno, todo esto de acá sale de la integral porque no tiene variables de tiempo. Todo esto son valores que puedo obtener experimentalmente. No son variables, entonces por eso salen de la ecuación. Acuérdense que la integral de una constante más c por x es igual, esto es igual a la constante afuera de la integral por la integral que teníamos. Por eso puedo sacarlo. Igual, eso mismo hice acá arriba, se me hace que se me pasó decirlo. Todo esto de acá es constante, sale de la integral, no afecta a la integral. Ok, entonces como todo esto de aquí no depende del tiempo, sale de la integral, voy a integrar desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 otra vez. En el tiempo 1 la posición es x1 y en el tiempo 2 la posición es x2. Entonces esos son mis límites de integración. Y bueno, las fórmulas que voy a utilizar para integrar estas dos integrales, una es la integral de dx entre x. Esto es igual a la logaritmo natural de x más c para el caso de indefinidos. Para el caso de definidos, x1, x2 de x entre x va a ser igual al logaritmo natural de x evaluado desde x1 hasta x2. Y la otra integral, la integral de dt, es igual a tiempo más una constante de integración. Y igual, si es una integral definida como aquí, pues simplemente es el tiempo evaluado en los límites de integración.
Utilizando esas fórmulas voy a integrar, me queda el logaritmo natural de x, evaluado desde x1 hasta x2, es igual a 2r omega cuadrado, velocidad angular al cuadrado, por densidad partícula menos densidad del medio, entre 9 veces eta, que multiplica al tiempo, evaluado desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Voy a evaluar los límites, entonces tengo el logaritmo natural de x2 menos logaritmo natural de x1, logaritmo natural de x1. Esto es igual a 2r cuadrado, velocidad angular al cuadrado, densidad partícula, densidad medio, entre 9 eta. Y acá el tiempo evaluado en t2 menos el tiempo evaluado en t1. Y aquí, para simplificar, voy a utilizar la ley, la propiedad de los logaritmos, que me dice que el logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a entre b. Voy a utilizar esta para simplificar del lado izquierdo. Me queda el logaritmo natural de x2 entre x1. Va a ser igual a 2r cuadrado omega cuadrado por rho menos rho m entre 9 eta, y todo eso que multiplica el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y bueno, esta es mi ecuación que me dice cómo cambia la posición con respecto al tiempo en una ultracentrífuga. Le voy a llamar ecuación 1 porque la vamos a utilizar ahorita. Una vez más, podemos nosotros medir estas posiciones y podemos nosotros medir estos tiempos, y a través de conocer omega, bueno, más bien conocemos omega porque nosotros sabemos a qué velocidad estamos haciendo girar nuestra centrífuga, y si conocemos las densidades de las partículas y del medio y la viscosidad del medio, una vez más, con esta ecuación podríamos despejar el radio de las partículas. Y una vez más, conociendo el radio, podemos conocer la masa a través de la fórmula de densidad. Y conociendo la masa, también podemos conocer la masa que tengan un mol de partículas, nomás multiplicando por la masa por el número de Avogadro. Ok. Bueno, entonces con esta fórmula podemos conocer masa y podemos conocer tamaño de partículas también, con un experimento bien diseñado. Este método para calcular la masa se llama método de velocidad de sedimentación. Este método para calcular R y M se llama método de velocidad de sedimentación. Ok, entonces cuando utilizamos la ultracentrífuga para hacer este tipo de análisis, se llama el método de velocidad de sedimentación. Un método alternativo es el método de equilibrio de sedimentación. Vamos a ver ese. Bueno, ese no voy a hacer la integral ni nada, es muy parecido a lo anterior. Ok. Otro método es el método de equilibrio de sedimentación. Ok. Ok, entonces este método de equilibrio de sedimentación se logra haciendo lo siguiente. Entonces, si el suspensoide se hace girar en la centrífuga por un tiempo suficientemente largo, se alcanza un estado en el que el Sol ya no se asienta más, perdón. Entonces,
Si se hace girar el suspensoide suficiente tiempo, se alcanza un estado de equilibrio en el que ya no hay mayor sedimentación, ya no hay mayor sedimentación. En este punto se alcanzó un equilibrio entre la tasa de sedimentación y la tasa de difusión. Entonces, este equilibrio es un equilibrio entre tasa de sedimentación y tasa de difusión. Es decir, tenemos la partícula, bueno, aquí todo esto está girando para acá, se sedimentan las partículas, la mayoría están acá abajo, y acá arriba casi no quedan ya. Se sedimentan, pero también va a haber las partículas van a tender a difundirse, van a tender a irse hacia donde hay menor concentración, y entonces se va a alcanzar un equilibrio en donde la sedimentación se equilibra con esa difusión y ya no se va a sedimentar más. Vamos a tener la mayor cantidad de partículas en la parte del suelo de la celda, pero algunas cuantas van a quedar más arriba debido a esa tasa de difusión. Ok, en ese punto alcanzamos ese equilibrio entre la tasa de sedimentación y la tasa de difusión, con que las partículas tienden a pasar a la parte menos diluida. Aquí tenemos esas dos tasas que se equilibraron. Igualando esas dos tasas, es posible encontrar una distribución de concentración que depende de la distancia. En ese equilibrio es posible encontrar una distribución de la concentración que depende de la distancia. Concentración que depende de distancia. Es decir, en este punto de aquí tenemos cierta concentración y en este punto de acá tenemos una concentración mayor. Y también depende de la distancia, tenemos distancia 1 y distancia 2. Es posible encontrar una distribución de concentración que depende de la distancia. Y bueno, pues simplemente voy a poner ya la ecuación integrada. Esa concentración que depende de la distancia está dada por la siguiente ecuación, que es parecida a las que vimos anteriormente. Logaritmo natural de concentración 2 entre concentración 1 es igual a m por omega cuadrado por rho menos rho m por distancia 2 al cuadrado menos distancia 1 al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 veces r por t por rho. Entonces aquí C1 y C2, C1, C2 son concentraciones del coloide, concentración 1 y concentración 2, a los niveles X2 y X1, como vimos aquí, a los niveles X2 y X1. Bueno, X2 y X1 son estas distancias de acá. Las densidades son las mismas, la velocidad angular es la misma. M mayúscula es la masa molar del coloide. Masa molar del coloide. ¿Y qué más me falta decir? Bueno, R es la constante de los gases. Constante gases. T es temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin.
Y bueno, pues ya todo lo demás ya lo conocemos. Entonces, con este método, a través de mediciones experimentales, podemos calcular directamente cuánto es la masa molar. Si medimos nosotros las concentraciones 1 y 2, medimos concentración 1 y concentración 2, medimos la distancia 1 y la distancia 2, y conocemos la velocidad angular, conocemos las densidades, conocemos R y T, entonces podemos despejar de ahí la masa molar del coloide y conocerla directamente. Ok, bueno, la ecuación, esta de acá la voy a llamar ecuación 2. La ecuación 1, que vimos acá arriba, la del método de la ultracentrífuga, con las posiciones y el tiempo, aplica a dispersiones diluidas de esferas uniformes. Dispersiones diluidas de esferas, de partículas que tienen forma esférica, esferas uniformes. Para eso la podemos utilizar la ecuación 1, mientras que la ecuación 2, esta de acá, aplica para dispersiones diluidas de partículas de cualquier forma. De partículas de cualquier forma, siempre que tengan el mismo tamaño. Siempre que sean del mismo tamaño. Es decir, si las partículas son todas del mismo tamaño o todas aproximadamente del mismo tamaño, este método lo podemos utilizar para partículas de cualquier forma. El método anterior, el método de velocidad de sedimentación, ese lo podemos utilizar para partículas esféricas nada más. Y bueno, con esto terminamos esto de la sedimentación de suspensoides. Y bueno, pues ya vieron aquí las fórmulas mediante las cuales se pueden estimar los radios y las masas de las partículas en suspensión a través de estos métodos de utilizar la sedimentación con una ultracentrifugadora. Bueno, por lo pronto este video lo terminamos aquí y el siguiente video comenzamos a ver propiedades eléctricas de los soles.